ya no hay tanto lugar para la incoherencia, para la mentira, para el ocultamiento, para la sombra. Entonces todo se hace más evidente. Iluminar la sombra no se trata de ponerle cosas lindas a lo feo, sino que se trata de hacer evidente lo inconsciente. En realidad todas nuestras conciencias, como dije, no tienen principio ni fin, son una con la mente de Dios, y eso lo puedo experimentar a través de la meditación. El sufrimiento, al igual que el amor y al igual que cualquier energía, se expande. Entonces no se divide, se multiplica. Uno empieza a adquirir características de eso a lo que le reza, ¿no? Tu presencia, tu vibración impacta a lo externo y no que lo externo te impacta a vos. Eso es un ser de alta vibración. Enraizada en mi poder y en mi centro y soberana de mi propia energía, que así conecte con densidades o con planos de luz, yo voy a mantenerme en mi centro, ¿no? Y cómo generas un verdadero impacto en ese otro, en ese país, en esa situación. Y esto, ojo, porque se pone en práctica. Esto no es algo que tenemos que entender acá porque lo estamos hablando en un vivo con Cruz. Hola, amiga. ¿Se escucha bien? Buen día. Uy, yo soy cortada, para. Sí, a mí sí. Yo te escucho. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, en la charla de hoy, nuestra intención de hoy es reflexionar, charlar, no sé, traer el tema de hoy en día, con tanto estímulo y con tanto, no sé si estímulo, es como con tanto poder en las comunicaciones y cómo podemos enterarnos de todo lo que pasa en el mundo, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Claro, para las personas que somos muy sensibles, literalmente ver tanto de todo lo que pasa en el mundo, a ver, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro propio círculo individual, ya cada persona es un mundo. Y cada persona, bueno, en tanto uno más se involucre en esa conversación, en esa conexión con los otros, más te puede afectar la realidad de los otros, en el sentido de que uno, desde la sensibilidad, lo que querés es el bienestar, la paz, lo mejor para quienes te rodean y para quienes amás. Pero claro, hoy en día también todo esto se extiende a todas partes del mundo, porque tenemos al alcance de nuestra mano la capacidad de acceder a lo que está pasando en cualquier otra parte del mundo y no solamente las cosas bellas, armónicas, pacíficas. Entonces, ¿cómo lo que pensamos hoy hablar con Cruz es qué podemos hacer desde nuestro lugar para involucrarnos en esos, o qué podemos hacer para enviar amor, para hacer algo básicamente, involucrarnos en esas cosas, en esas causas, en esos lugares ante los cuales no podemos llegar físicamente, porque no sé, distancia física, por lo que sea, pero qué podemos hacer desde nuestro lugar para hacer, o sea, para cambiar algo, para impactar, para involucrarnos. Y eso es un poco de lo que hoy queríamos charlar. sí, bueno, hablando de esto, yo vengo últimamente compartiendo bastante sobre, bueno, diferentes causas sociales. Mi algoritmo también no me deja de mostrar. Viste, cuando entras a uno, antes la verdad no sé si es una percepción, lo hablaba con Mateo el otro día, no sé si es una percepción mía o de que realmente es mi algoritmo, de que cada vez están pasando cosas más. A ver, siempre pasaron cosas obviamente, pero cada vez lo veo como más explícito, ¿no? Como que ya ni siquiera es algo por ahí que... También entiendo que con las redes obviamente es mucho más fácil poder visualizar lo que está pasando en la otra punta del mundo, y eso hace que ya no haya ni siquiera tanto enmascaramiento, ¿viste? Lo veo como cada vez más ahí, más al frente nuestro, ¿viste? Y a mí me estuvo pasando que bueno, el último tiempo, los últimos meses, estuve conectando de forma más profunda, podría decirse, bueno, me pasó en su momento con Palestina, ahora con lo que pasó en Venezuela, y realmente de sentir esa sensación de, bueno, quiero hacer algo con esto, ¿no? Quiero poder aportar desde mi humilde lugar, que bueno, ahí quiero que entremos también. Qué poderoso puede llegar a ser simplemente a veces sembrar una intención, unirnos en esas intenciones también, meditar, por una causa en común, ¿no? Por una intención en común. Y más allá de lo que pueda llegar a impactar en el afuera, que ahí vamos a hablar un poco de eso, también a nivel personal, ¿no? Yo he experimentado
cosas increíbles a través de la intención, ¿sí? Más allá del medio por el cual esa intención se manifieste, porque uno puede... Para mí el rezo es eso, ¿no? Es la intención, es intencionar. Y uno puede rezar a través de, no sé, me levanto cada mañana y agradezco lo que tengo, intenciono el té que me tomo todas las mañanas, intenciono una charla. Para mí la intención lo que hace es volver sagrado ese acto, ¿no? Eso que estoy haciendo. Y más allá de lo que pueda moverse a nivel externo, en mi caso al menos, a nivel personal, yo he experimentado, como digo, cosas increíbles a través del rezo. No solamente siendo testigo como de esa intención manifestada en el afuera, ¿no? De que, bueno, algo que intencioné de pronto se mostró, se manifestó, sino también cómo a nivel espiritual y cómo a nivel interno eso también fue moviendo cosas y fue nutriendo también un espacio adentro mío que de forma como muy orgánica, ¿no? Y simplemente con sostener el hábito de la intención o el hábito del rezo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, no me la acuerdo exactamente, pero es de Ram Dass, y él dice algo así como... si vos, no es exactamente así, ¿no? Pero si vos le rezas, ¿no? Al amor, a la ecuanimidad, a Dios, al universo, como cada uno quiere llamarle, a esa energía, a esa inteligencia divina, uno empieza a adquirir características de eso a lo que le reza, ¿no? Y eso para mí es hermoso y siento que es muy cierto también. Uno cuando sostiene la práctica del rezo, ¿no? De la intención, si lo hace desde un lugar de presencia y de entrega absoluta, uno empieza también a impregnarse o a nutrirse de esa energía divina a la cual está rezando, ¿no? A la cual está rindiendo esa intención. Tal cual. De hecho, siento que esto tiene que ver con la conexión. O sea, uno piensa que cuando me planteo conectarme a algo o a alguien, la conexión sucede de un solo lado. Pero no entendemos el nivel de profundidad que hay en la conexión. Que si hay conexión es porque hay de ambos lados. O sea, yo estoy conectando con algo que existe, que es, y que está fuera de mí, entre comillas, fuera de mí, pero al conectar con eso, no solamente yo emano energía o información hacia eso, sino que también recibo la energía de eso. Eso es la conexión. Cuando es bilateral, o no sé, lo que sea, pero si son más partes, digo, pero es generar una unidad entre dos o tres, o los aspectos que sean, generar una unidad. Entonces, wow, me encantó eso, de verlo como una forma de conexión. Y iba a decir también esto que decías, como que ahora de repente empezó tu algoritmo a mostrarte cada vez más cosas. Creo que es por dos cosas. Primero, porque las verdades hoy están viajando a la velocidad de la luz. Todo. No solo a nivel, bueno, que las tecnologías nos están permitiendo que todo vaya mucho más rápido. Fíjate que no solamente acorta la distancia física. Ya no tengo que, yo no estoy en tu provincia, sin embargo estamos hablando en tiempo real. No solamente acorta la distancia física, sino que acorta también la distancia para mí como a nivel energético, a nivel sistémico, hoy en día, ya yendo más, no al lado más de la tecnología, sino al lado de la metafísica o la espiritualidad, yo siento que ya no hay tanto espacio para la incoherencia, la mentira o el ocultamiento. ¿Pero por qué? Tiene un sentido, que no es tan filosófico. Viste que se habla mucho de esto de que la humanidad está ascendiendo y que el planeta está elevándose en luz y en vibración, y yo creo que tenemos tan conceptualizada y tan idealizada la idea de luz y oscuridad que no estamos entendiendo que si hay más luz y si va a haber más luz, y incluso esos son los pronósticos que dieron todas las civilizaciones hace 10.000 años, que vienen dando el pronóstico sobre esta era y sobre esto que estamos viviendo todos los seres humanos que ahora estamos encarnados. Y bueno, se hablaba de esto, se habló mucho de esto están todos los escritos antiguos, los escritos sagrados, se habló de este específico momento, en el cual, bueno, depende de cada tradición de qué se habla, si hay la ascensión a la quinta dimensión, si hay más luz, bla, bla, bla. El tema es que si hay más luz, y si va a haber más luz, significa que ¿qué hace la luz? ¿Qué ilumina la luz? La oscuridad. La luz ilumina la oscuridad. Entonces, si hay más luz en el planeta Tierra, si hay más luz en la humanidad, hermoso, sí, nos vamos a iluminar, sí, pero ese proceso no va a ser cómodo, ni agradable, ni como pensamos que es como que llevamos la luz
ay, a la belleza, al optimismo, lo positivo, y estar en luz es estar 24/7 así, meditando. No, sí, pará, un ser de luz, para mí, es el ser que puede iluminar toda su oscuridad y estar en paz con eso, y estar en aceptación con esa oscuridad. Entonces, a mayor luz, más evidente se va a hacer la oscuridad. Por lo tanto, hoy se hace todo mucho más evidente. Pero, y fíjate, no solo a nivel global, de que se hace más evidente todas las mentiras, todas las cosas que quizás hace 100 años o menos, hace 20, 30 años, quizás demoraban, pero un montón de tiempo salía a la luz y ni siquiera salían a la luz. Hoy en día todo sale a la luz rápido, a nivel político, a nivel sistémico, y también incluso, lleguémoslo a lo micro, a nivel familiar, a nivel humano. Yo siento que hoy en día cuesta mucho sostenerla, mucho más que antes, sostener la incoherencia, sostener la mentira, cuesta mucho más, porque ya hay un nivel vibratorio a nivel humanidad que no nos está, o sea, no te está permitiendo esa incoherencia. Ya no hay tanto lugar para la incoherencia, para la mentira, para el ocultamiento, para la sombra. Entonces todo se hace más evidente. ¿Y qué se hace evidente? Sí, lo lindo y lo feo, porque no se trata, iluminar la sombra no se trata de ponerle cosas lindas a lo feo, sino que se trata de hacer evidente lo inconsciente. Y todo esto, a nivel humanidad, que ahora de repente todos estamos viendo, y que no es casual que justo en este momento, en esta era de la humanidad, se desarrollen las tecnologías, y que de repente todos, para cada uno de nosotros, tenemos voz, tenemos poder de, agarramos el celular, hacemos un vivo, y tenemos poder de voz, o sea que nuestra voz puede llegar a todas partes del mundo. Eso está espectacular, si lo usás como un instrumento evolutivo para transmitir lo que quieras transmitir, que sea amoroso, pero al mismo tiempo también pasa esto, de repente estamos mucho más llenos de estímulos, o sea, podemos ver y acceder a toda la realidad del planeta así, en un instante. Y el problema ahí es, ¿qué hacemos con eso? Porque, bueno, ahí es donde quiero entrar hoy. ¿Qué hacemos cuando hay porque también el punto 2 que quería decir de lo que vos dijiste, era que una razón es esa, por la cual tu algoritmo quizás te muestra mucho más. Una razón es esta, porque, bueno, hay mucho más espacio para la luz o la iluminación de forma rápida, la verdad sale la luz, todo más rápido. Pero la otra causa para mí es que el algoritmo del celular o de la tecnología, pero también el algoritmo de mi vida, responde a mi vibración, responde a mi atención. Donde yo pongo mi atención, es como que le hago zoom a eso, y lo expando. Entonces, si de repente vos quizás ahora, vos y todos, estamos más involucrados en el mundo del cual somos parte, y porque es parte de la expansión de conciencia y del ser humano, a ser consciente el mundo del cual es parte, entonces de repente empezás a mirar hacia los costados, algo que no pasa quien está mirando solamente hacia sí mismo, hacia su ego. Cuando empezás a mirar hacia afuera y empezás a ver que hay un mundo más allá del tuyo, claro, es esto, empezás a hacerle zoom, es como pongo mi atención ahí y le empezás a hacer zoom. Entonces de repente el algoritmo que hace, te da más de donde vos estás poniendo tu atención, te da más y más y más y más de eso. Así funciona el algoritmo de la realidad universal, no de las redes. Pero bueno, el de las redes es una buena analogía, ¿no? Como entre el algoritmo universal. Pensé que iba a decir algo, pero no, pero eso, como para mí es eso, que el algoritmo siempre nos va a dar más de donde nosotros ponemos nuestra atención. Y eso es de lo que yo hoy quería hablar, porque, perdona mía si hablo un montón, pero No, vos dale, estoy muy atenta. Yo quería hacer el análisis, o sea, trato de siempre de retroyectarlo a mi experiencia. Entonces, y obviamente no puedo separarme de mi experiencia con todo lo que yo voy investigando y explorando con la mediunidad, entonces quería hacer hoy una analogía para llegar a este punto de conclusión de qué hacemos, qué podemos hacer por esos lugares en los cuales, o esas personas, o esas situaciones en las cuales no sabemos cómo involucrarnos. Bueno, tengo ejemplo, el ejemplo o la analogía que quiero traer es, como medium, yo tengo que bueno, que se me daba cuando era más chica, no era algo que yo quería planificado, que decía, voy a hacer un viaje astral y voy a ir a entre comillas, bajo astral. No es que yo lo quería hacer, sucedía, también porque no controlaba bien no tenía como la plena gestión de la mediunidad, pero bueno, en todo ese recorrido todo ese aprendizaje que he hecho a través de ir al bajo astral, es lo que quiero contar y traer hoy, porque ¿qué me pasaba cuando era chica, cuando era adolescente? Iba al bajo astral. Hagamos la analogía de como supongamos que el bajo astral es esa situación o esa persona o ese lugar o ese país en el cual la vibración está en penumbras, en oscuridad, hay sufrimiento, hay dolor, hay conflictos.
¿Y qué me pasaba? Yo al principio iba, bueno, ni hablar que hay toda una transición ahí del miedo al amor y de incluso de esto de cómo me fui implicando y cómo fui cambiando mi forma, mi modo de, cambiando mi vibración a la hora de ir al bajo astral, y cómo eso literalmente fue cambiando y me fue enseñando a mí un montón de cosas. Al principio, cuando iba al bajo astral, que el bajo astral, bueno, yo no estoy ni desarrollando, pero en el plano astral, el plano energético, donde habitan todos los seres, nosotros cuando dejemos este cuerpo, vamos a habitar el astral. El tema es que ese astral se ordena, se armoniza, se ordena en diferentes capas, que es lo mismo que pasa acá en esta realidad, en esta capa de realidad 3D, en este plano. Todo está ordenado y organizado armónicamente por, no sé si capas, por vibraciones. Bueno, eso sucede en el plano astral. Como medium, ¿qué pasa? Salgo de mi cuerpo, mi alma sale de mi cuerpo y tienen esta capacidad de ir a esos diferentes planos. ¿Qué me pasaba al principio cuando iba al bajo astral? Que sufría un montón. Sufría un montón porque, claro, ¿con qué me encontraba? Con espíritus, con almas que estaban en sufrimiento. Y no sabía cómo ayudarlas, no sabía qué hacer, tampoco sabía bien nada, no sabía qué hacer, qué hacía yo ahí, por qué me sucedía. Yo siento que fue todo un camino de aprendizaje que mi alma me fue guiando para obtener ese aprendizaje y por eso es que, bueno, hoy puedo contar esta historia desde otro lugar. Al principio, en la primera fase, yo iba y sufría. ¿Y qué hacía? Cuando volvía a mi cuerpo, volvía con ese sufrimiento. Es decir, me traía el sufrimiento ajeno, supongamos que es ajeno. Me traía el sufrimiento ajeno y ahí me afectaba a mí. Entonces yo ahí no tenía implicancia sobre el entorno externo, sino que el entorno externo me influía ahí. Todos estamos en esa, ¿eh? Vamos a seguir la analogía en qué pasa ahora cuando vemos una noticia de Venezuela, cuando vemos una noticia de cualquier país, Medio Oriente, la guerra, cuando vemos todo eso y nos afecta. ¿Qué hacemos? Nos traemos el sufrimiento de ese espacio, de ese astral, de esa energía, nos lo traemos a nosotros. Desde ahí no cambiamos nada. Bueno, y acá es donde también quiero entrar ahí. Creo que el ego cree que cuando comparto el sufrimiento del otro, alivio el sufrimiento del otro. Esto es muy desde las constelaciones también se habla, ¿no? De lo sistémico. Por eso, cuando uno hereda, no sé, un sufrimiento, una enfermedad de un ancestro, el inconsciente cree de que yo, al compartir ese sufrimiento, es como si lo dividiera en dos y aliviara la carga del sufrimiento del otro. Pero no es así. Y por eso en las constelaciones se trabaja la aceptación, la compasión, aceptar el sufrimiento del otro, no querer cambiar el sufrimiento del otro, que es lo que todos queremos hacer por amor. Entonces hay que entender que el sufrimiento no se puede dividir en dos. Lo que pasa con el sufrimiento es, o sea, no es que el sufrimiento es uno, lo divido en dos, entonces yo me quedo con una mitad del sufrimiento y otro se queda con otra mitad del sufrimiento. No, lo que sucede es que el sufrimiento, al igual que el amor y al igual que cualquier energía, se expande. Entonces no se divide, se multiplica. Entonces si yo comparto el sufrimiento del otro, lo único que hago no es aliviar el sufrimiento del otro, es estar en sufrimiento con él. Eso, desde la inconsciencia, puede generar una sensación de, bueno, si yo estoy en sufrimiento igual que él, no me siento tan culpable. O me puedo llegar a sentir mejor, bueno, también cae el ego espiritual de creerte buena persona, todos la pasamos, ¿eh? Me creo buena persona porque sufro, o viste cuando hay personas que te dicen, ay, pero no podés no sufrir por esto, no podés no sufrir por esto, o sea, sos mala persona. Claro, pero pará, sufrir por el sufrimiento del otro no me hace ni mejor ni peor persona. Ahí está la creencia que uno tiene de que esta creencia inconsciente que todos tenemos, de que el sufrimiento se puede dividir. El sufrimiento no se puede dividir, el sufrimiento se multiplica. Entonces partamos de la base que sufrir por el sufrimiento del otro no alivia el sufrimiento del otro. Solo perpetúa más sufrimiento y me lo quedo yo. Y eso no me hace ni mejor ni peor persona. Vuelvo al bajo astral. Entonces al principio yo iba y sufría, y me quedaba con ese sufrimiento. Entonces me quedaba con la desesperanza. No puedo hacer nada, no tengo implicancia, no sé qué hacer, el mundo es una cagada, no se puede creer que haya tanto sufrimiento, tanta desolación, bla, 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 bla. Y ahí todos estamos en ese punto, ¿eh? Ahora, cuando en esto, ¿no? Como veamos como que esto es toda una transición y un caminito que todos tenemos que hacer en base a cómo implicarnos en la realidad universal. ¿Qué fue pasando a medida que fue pasando el tiempo y cómo me fui yo también relacionando con este bajo astral de forma diferente? Cuando yo empecé a cambiar mi vibración y mi energía y mi presencia y mi frecuencia, es decir, hice esta transición del miedo al amor, no sé si del miedo solamente, sino como de aceptación, pero no tiene nada que ver ya con lo externo, ¿no? Sino con mi camino,
con mi historia personal. Yo hice todo un trabajito con los años, y esto también lleva años, hay que entender que no es algo que pasa de un día a otro, de vibración. Porque también yo empecé a entender, bueno, y esto también sirve la analogía, que por qué yo iba al bajo astral, por qué de todos los planos, de todas las capas de realidad, mi alma iba directamente al bajo astral. Porque yo vibraba con esa frecuencia. Y no está mal, eso no me hace ni mal a ninguna persona. Uno también cree que cuando vibras una frecuencia de sufrimiento bajita o de emoción baja, ay, te hace mala persona. No te hace mala persona. Sufrir no te hace mala persona, pero tampoco te hace buena persona. Porque no hay ni bueno ni malo. Entonces yo vibraba, estaba como en esa sintonía. Y por eso es que directamente siempre caía en el bajo astral y no en otras frecuencias. O quizás también uno puede sintonizar con muchas frecuencias, e incluso a lo largo del día vos podés sintonizar con una frecuencia de bajo astral y una frecuencia de alto astral en un mismo día. El tema es que yo todo lo que veía era el bajo astral. ¿Por qué? Porque toda mi atención y mi energía y mi vibración estaban enfocadas ahí. ¿Y qué significa? Estaban enfocadas en el sufrimiento, y en la oscuridad, y en la sombra. No, perdón, una acotación solamente, que claro, ahí eso me parece interesante porque no es, digamos, el problema no era que vos conectaras con el bajo astral, sino que solamente conectabas con el bajo astral y no podías conectar con planos más elevados. Creo que ahí está la clave, porque cuando uno también amplía esto que decías, como amplía su campo de percepción, ya no es tal separación, ¿no? Es como, bueno, puedo conectar con el espectro de frecuencias, de potencialidades, de energías, tanto acá en la materia como en el astral. Y creo que esa es la clave, ¿no? También como no dejar que tampoco entre la mente juzgadora de decir, bueno, eso está bien, eso está mal, o creo que cuando uno rompe también con eso, esto que decís vos, pasar de la miedo al amor, o cambiar como ese estado frecuencial en uno, ya conecte con el bajo astral o con planos más elevados, ya no va a haber en mí no va a haber un juicio, no va a haber, eso no va a modificar tampoco mi estado vibracional, ¿no? Mi estado emocional. Siento que ese es el punto al cual buscamos llegar, ¿no? Ese es el fin. Yo estar tan enraizada en mi poder y en mi centro y soberana de mi propia energía, que así conecte con densidades o con planos de luz, yo voy a mantenerme en mi centro, ¿no? Y nada en mí va a desequilibrarse o desestabilizarse. Y bueno, nada, eso. Te amo, amiga, tal cual. Ese es el fin al cual quiero llegar, porque literalmente es la conclusión. ¿Qué es esto? Cuando yo empiezo a cambiar mi vibración y mi presencia, eso es lo que llevo al astral, y eso es lo que llevamos a todos los lugares a los cuales vamos y con las personas con las que interactuamos. Nuestra presencia es la que llevamos, nuestra vibración, nuestra frecuencia, nuestra energía, quiénes somos. Eso es lo que damos a otros. No podemos dar lo que tenemos, damos lo que somos, no lo que tenemos. Entonces, mi frecuencia, mi vibración es lo que llevo a esos ambientes, a esos espacios. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui haciendo un cambio vibracional. También porque fui creciendo. Yo pienso que cuando iba al bajo astral, cuando me pasaba todo esto, yo tenía 14 años, estaba en plena adolescencia. O sea, pensemos también en el contexto. No podemos separar los contextos de nuestras emociones, de qué etapa estamos pasando, de en qué contexto estamos. Entonces yo estaba en ese momento en la adolescencia, fui creciendo, fui madurando, fui conectando más con frecuencias amorosas, fui conectando con otros planos, con amorosos, pero ojo, porque es esto que vos decías al principio. Yo conectaba con seres de luz, ¿no? Por ejemplo, ángeles, arcángeles, y empezaba como a canalizar seres de luz, pero era conexión. Entonces es como vos decías, yo me traía, es como, no solamente yo acudía a ellos, sino que me traía mucho de su frecuencia, y eso a mí me empoderaba mi energía, me hacía conectar con amor, con no juicio, con paz, con tranquilidad, con aceptación. Y todo eso fue afectando mi campo energético y mi vibración. Entonces, ¿qué pasa? Ya más de grande, puedo decir hoy, puedo ir al bajo astral, puedo conectar con esa frecuencia, pero ya mi presencia no se ve tan afectada por lo externo, sino que mi presencia afecta más a lo externo que lo externo afecta a mi presencia. Y me acuerdo que algo bien gráfico de esto es que entre todo ese caminito, ya ponele que de los 14 me pasaba esto, ponele que a los 20, no sé, 19, 20, me acuerdo que ya empecé a ir al bajo astral, pero no con la necesidad de cambiarlo. Voy a ir a cambiar y a salvar a todos, porque eso también es ego. Querer cambiar y querer salvar es ego. Y hay algo muy paradójico con esto, porque todos queremos cambiar el mundo para bien, y queremos hacer cambios positivos en el mundo, pero al mismo tiempo, ese cambio en el mundo va a suceder cuando dejes de querer cambiar el mundo y aceptes al mundo por lo que es, y desde ahí puedas implicarte en el mundo para hacer los cambios o las implicancias, pero de una forma más orgánica, fluida y amorosa. Entonces, claro, es muy loco, pero vos decís, entonces no cambio al otro o al mundo,
cuando intento cambiarlo, sino cuando suelto la necesidad de cambiarlo y lo acepto. Desde la aceptación se cambia más que desde el intentar cambiarlo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, bueno, si querés cambiar el mundo, empezá por vos mismo, ¿no? Si querés cambiar un vínculo, si querés cambiar a un otro, como cambiar, aunque sea con la mejor intención, bueno, empezá por vos mismo. Lo mejor que puedes hacer por el otro es trabajar en vos. Entonces, no cambiamos tanto al otro haciendo, sino simplemente siendo. Y eso se siente también mucho más liviano para uno, ¿no? No tengo que forzar el hacer algo que no se siente genuino, que no tengo, que no soy, sino cuanto yo más trabaje en mí, en mi frecuencia, en el desde dónde me posiciono y habito el mundo, ya simplemente por el hecho de hacer eso y de ser y existir desde ese lugar, ya estoy impactando en el mundo, ¿no? Mi testimonio más grande es mi vida misma, soy yo misma, no lo que hago. Tal cual. Bueno, es algo que aparece mucho también en las canalizaciones, esto de podés impactar mucho más desde lo que sos que desde lo que haces, ¿no? A veces le ponemos demasiado peso a la acción en sí misma, a la forma que esa energía toma en el afuera. Y bueno, lo hablamos un poco también en el otro vivo, lo más importante y lo que más puede impactar en el mundo es la energía que subyace esa forma, ¿no? Que básicamente es el desde dónde hago lo que hago. Tal cual. Bueno, es eso de hecho, lo que realmente se siente, ¿no? El impacto. El ejemplo de eso que estás diciendo es, ¿qué pasa? Cuando después, ya cerca de mis 19, 20, vuelvo a ir al bajo astral, fíjate cómo, esto es hermoso, te juro que a mí me parece, es tan interesante para analizarlo, porque también yo me doy cuenta de que cuanto más entiendo al astral, o cuanto más investigo y exploro el astral, más entiendo la vida, más entiendo la realidad universal, porque hay cosas, hay leyes, axiomas, que se aplican en todos los planos. Y eso tal cual... Sí, eso tal cual que dijiste, de que no se cambia haciendo, sino siendo, o ese es el mayor cambio que se hace. Cuando vuelvo a ir a esos espacios, ¿qué pasa? Aparecía en el bajo astral, ¿no? Pero ya no era porque yo me acuerdo que llegaba a ese espacio y era como querer cambiar y salvar a todos. Eso también es mi ego, ese fue mi ego espiritual, de creerme salvadora. Ayudé mucho menos y cambié mucho menos desde ahí que desde este lugar nuevo que fue cuando llegaba a ese espacio y simplemente iba a observar, pero en observar en aceptación. Incluso más desde el lugar como, bueno, ya estoy acá, no voy a intentar cambiar nada, estoy acá, vamos a ver qué pasa. Y empecé a ver a todas esas almas que estaban en esos espacios, en ese espacio, con amor. Amiga, te juro que las miraba con amor. Empecé a interactuar con ellas. Claro, fíjate que cómo cambia la actitud. Cuando yo quiero hacer algo por esas almas, es tipo, reaccioná, vení, que te llevo y te saco de acá. Y es súper, vos pensás, vos cuando estás en sufrimiento, que venga alguien a decirte, dale, reaccioná, dale, no podés ser tan boludo, dale, no te ayuda en nada. No te saca alguien de ahí. ¿Quién te saca del estado depresivo, de sufrimiento? El que viene y te abraza y llora con vos. Y el que siente el dolor por vos, no sufre con vos, siente el dolor con vos, tiene empatía con vos, y el que se queda a tu lado, desde la presencia es cuando ayudas. Entonces, ¿qué hacía? Volvía a estar en esos lugares, pero conversaba con almas. Te juro que la cantidad de almas que salieron de ese estado de bajo astral, a través de una simple conversación, y vos entendés que yo no hacía nada por ellas, solo charlaba, y no charlaba desde esta necesidad de te estoy salvando. Y en realidad esa conversación es porque te estoy viendo, claro, porque es esto también, cuando vos ves al otro como inferior, cuando vos querés salvar a otro y ayudar a otro, desde este lugar de necesito cambiarte, no estás aceptándolo y te estás posicionando, por eso es ego, porque me estoy posicionando arriba de ese otro, me creo superior a ese otro, porque creo que ese otro está mal. ¿Quién te dice que está mal? Tu ego. ¿Qué sabes si ese estado en el cual ese otro está es el camino que tiene que atravesar para llegar a su mayor potencialidad de luz? Entonces está atravesando, vos estás viendo, el camino es así, ponele que sea esto. En esta parte del camino al principio está en su mayor sombra, pero porque tiene que atravesar eso hasta llegar a su mayor luz. Vos te cruzaste con la persona en este puntito del camino, entonces decís, ay, está mal, la tengo que ayudar. La tengo que ayudar porque es peor que yo, o sea, está en un estrato superior inferior que yo. Pero en realidad no estás viendo todo el camino entero, porque en todo el camino entero esa alma quizás tiene un potencial más de luz que el que vos tenés, pero solamente te estás quedando con lo que ves. Y desde ahí estás haciendo un juicio, que por eso vos antes dijiste esto que me parece re importante, no tenés que hacer juicio. Si yo hago un juicio sobre el otro, en realidad estoy haciendo estoy contaminándolo de mi creencia de lo que el otro es, no de lo que es. Yo no sé por qué ese otro está en ese bajo astral. No lo sé, y no tengo forma de saberlo, porque desconozco el plan de ese otro. El plan de ese otro es perfecto. Su alma tiene un plan
tan perfecto y tan infinito que mi mente no tiene la capacidad de contemplar y de conocer. De hecho, ni siquiera tenemos la capacidad de recordar nuestro plan. Imagínate si vamos a ir por la vida creyéndonos que podemos ver saber los planes de los otros. Y si vos no tenés esa sabiduría, que nadie la tiene, del plan del otro, ¿cómo podemos hacer juicios relativos sobre si el otro está en su peor, ¿cuántos decimos está en su peor versión? No, es que está mal, no, es que, claro, ¿desde dónde lo querés cambiar? ¿Desde tu creencia? ¿Vos qué sabés si eso que está viviendo el otro es lo que tiene que vivir para conectar con su mayor potencialidad de luz? Y perfecto no quiere decir luminoso, necesariamente, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho con este paradigma a través del cual vemos la vida, el mundo, desde esta separación, ¿no? Bueno, malo, lindo, feo, luz, sombra, y en realidad son dos caras siempre de la misma moneda, y una retroalimenta a la otra, y una necesita de la otra también. Entonces creo que también eso del no juicio tiene que ver con, bueno, esto que decimos mucho, ¿no? De cambiar un poco la visión o el paradigma a través del cual habitamos y vemos el mundo. Porque si nosotros seguimos viendo todo en polaridades, ¿no? Como la luz está completamente separada de la sombra y no tiene nada que ver una con la otra, que en realidad sí, pero nos olvidamos de la segunda parte, de que en realidad son complementos y se necesitan, vamos a seguir enjuiciando siempre esos estados vibracionales bajos, vamos a seguir enjuiciando las emociones incómodas, que en realidad no son emociones buenas o malas, son emociones cómodas e incómodas de sentir, pero eso no lo hace bueno o malo. Y en ese lugar siempre, cada vez que vemos a otro en sufrimiento, o que veamos a otro en un lugar que a mí me incomoda, ¿no? Desde mi visión, voy a buscar sacarlo de ahí. Quizás esa persona realmente necesita evitar ese espacio para poder reconocer su máximo potencial y para poder evitar la otra cara de la moneda, ¿no? Tal cual. El único propósito de los hombres es desbloquear la luz. Entonces hay un poder inmenso ahí también en ese espacio, por más que sea incómodo de evitar para nuestro ego. Pero por algo está también. Y creo que eso tiene que ver con esto que decías, ¿no? El plan perfecto del alma se compone muchas veces, o sea, esa perfección tiene que ver con que abarca el abanico completo, ¿no? Tal cual. Venimos a esta vida a sentirlo todo. A Tal sentir cual. lo incómodo y a sentir lo cómodo. A sentir el dolor y sentir el amor, porque no hay uno sin el otro. Tal cual. Sí. Bueno, y me gustó lo de bueno, la analogía esta que estabas haciendo con el... Ay, lo último que estabas diciendo. No creo que te vayas a decir bien. ¿Cómo? Que te estabas diciendo la idea del bajo astral, pero habías dicho dos opciones y ahí quedaste. Dos opciones, había dicho. Bueno, como dos caminos. Bueno, no sé. No me acuerdo, pero intento retomar el hilo. Bueno, cuando vuelvo a ir desde este lugar de ya no voy a intentar cambiar, ya no voy a intentar salvar, ya no voy a... ¿Qué es esto? Para mí la evolución nuestra y la evolución del otro se da cuando soltamos esto, que es uno arriba otro abajo, y hacemos esto. Si yo estoy acá queriendo ayudar a entonces yo desde acá digo, no, porque yo estoy bien y este otro está mal, me estoy alejando de ese otro. Cuando hago esto y me pongo al lado de ese otro, es esto que te decía, estoy deprimida tirada en la cama y de repente, en vez de que venga de acá arriba a decirme, dale, boluda, no podés estar así porque tenés que, qué sé yo, no me ayuda en nada. Ahora, cuando ese otro se pone acá, me ve a los ojos, puede llorar conmigo, puede sentir mi dolor y me puede decir, vas a estar bien, e incluso tener fe en mí. Porque quizás es esto también. Desde acá solamente puedo ver que ese otro no sale. No sale. Lo tengo que ayudar. Depende de mí. Necesita de mí. Desde acá es como, tengo fe en vos. Te veo. Y sé que vas a salir de esta y no pasa nada. Esto es pasajero. En la vida todo es pasajero. O sea, nada es permanente. Todo cambia. Todo el tiempo se está moviendo. Entonces no pasa nada que entres en depresión ahora. No pasa nada que estés en un bajo astral. Tengo fe en vos. Y eso es lo que empezó a cambiar en mí cuando empecé a ir al bajo astral, ya más de grande. Y empecé a generar, amiga, era... teniendo conversaciones con las almas. Me acuerdo de una nenita, entre niña y preadolescente, que simplemente tuvimos una conversación y literalmente yo no es que, o sea, te juro que me siento y sé que no tenía la necesidad de sacarla de ahí, que sí me pasaba cuando era más chica. Y tuvimos una conversación en la que hablamos y yo le conté cosas de mi vida, qué sé yo, y claro, es donde me di cuenta que digo, entonces no es lo que hago ni lo que le digo al otro, porque ella claramente, el fin de esta historia es que ella se decidió avanzar y salir de ese estado de bajo astral, que bueno, no es esto, es salir de ese, iluminar su oscuridad. Esto que antes dijiste, que el propósito de la oscuridad es desbloquear la luz, y es que el propósito de la oscuridad es que la luz sea luz. Porque ¿cómo sabes que es luz si no tiene una oscuridad en la cual se puede iluminar?
Si no, no sería luz. Tiene que existir la oscuridad para que la luz se exprese. Entonces, el propósito de la oscuridad es tal cual. El propósito de la oscuridad es demostrar el potencial de la luz. La oscuridad es el espacio o el vacío a través del cual la luz se expresa. Entonces, claramente, bueno, ella se decide como... Bueno, pero la temática, mete. la posible temática de... Bueno, dale. Madre, esa es la temática de hoy, es verdad. Viste que está todo. Se quiso expresar. Vamos a expresar lo que sea que tenga que ser expresado a través nuestro, siempre. Estos ser canales. Y me acuerdo de esto, de la conversación que tuve con ella, en la que, imagínate que solamente le conté cosas de mi vida, ni siquiera le pregunté cosas a ella. Solamente le conté cosas de mi vida, cosas que a mí me hacían feliz, cosas... Me acuerdo que yo le iba diciendo, por ejemplo, me hablaba de felicidad. Y ella me decía, ¿felicidad? ¿Cómo felicidad? ¿Me entendés que era como que cada cosa que yo le iba diciendo le iba activando cosas que había olvidado? Se había olvidado incluso lo que era la felicidad. Y eso es la oscuridad también, ojo. La oscuridad no es entrar en un pozo de maldad. La oscuridad es entrar en un pozo de olvido y de confusión y de... Claro, cuando hay oscuridad, pensás si estás en un pozo oscuro. No ves, no sabes, no comprendes, no recordás. Y muchas veces esa oscuridad en la que entramos es eso, es confusión, es olvido. Es que hay mucho vacío, entonces no veo. La luz es ver, es visualizar. Ella ni siquiera se acordaba de lo que era la felicidad. Pero yo no tuve que decirle, la felicidad, enseñarle. La felicidad es esto, o impulsarla. Tipo, no, acordate que vos eras feliz. No. Yo le hablé de mi felicidad. Y eso a ella le activó algo. Y yo empecé a ver incluso, porque en el astral todo es proyección, yo empecé a ver cómo su proyección cambiaba, cómo su frecuencia cambiaba, cómo se veía ella cambiaba. Y era esto, era como, pasaba de estar más apagada a estar más, claro, porque ¿qué es estar más iluminado? No es estar en bondad y tener alas y ser como estar iluminado es, de repente dejo de no verme a mí y mi frecuencia, mi presencia, que es luz, la presencia es luz, mi presencia se hace más visible. Y eso es lo que yo llevo a otros, eso es lo que expando a otros. Yo no expando a otros lo que doy o lo que hago. Yo lo que expando a otros es lo que soy. Esa es la frase que dijiste. Entonces, que claro, por eso es que yo, cuando empecé a entrar al bajo astral desde ese lugar, generaba modificaciones, porque ya no era lo que hacían, no se trataba de lo que hacían, ni de lo que daban, ni de lo que yo tenía que ponía ahí, sino que yo era una persona distinta, empecé a ser una persona distinta. Entonces, ¿qué llevaba al bajo astral? Mi vibración. ¿Y qué le di a esa nena? Yo no le di una conversación, ni hice algo por ella. Lo que le brindé a ella fue mi vibración, fue mi luz, porque mi luz es la que se expande y la que afecta a la realidad externa. Y acá es a donde quiero entrar. Cuando te preguntas de qué forma puedo cambiar el mundo, de qué forma puedo afectar en el mundo, de qué forma puedo implicarme en el mundo, la respuesta es a través de quién sos y no de lo que haces ni de lo que decís. Lo que haces y decís va a ser un resultado de quién sos, una extensión de quién sos, pero primero trabaja en tu vibración. Si yo no cambiaba mi vibración, en ese viaje de ir al bajo astral, si yo no cambiaba mi vibración, no iba a poder generar implicancias. ¿Y por qué? Porque el ser que tiene mayor vibración, que mayor vibración no es ser más bueno, sino que es que tu presencia esté más como concentrada, entonces es como, bueno, eso es tener mi vibración elevada, tener una presencia muy firme, más segura, más indubitable, que ¿qué hace? Que cuando vayas a cualquier entorno o hables con cualquier otro, no te afecte ni te impacte a vos lo externo, sino que tu presencia impacta a lo externo. Tu presencia y tu vibración impacta a lo externo y no que lo externo te impacta a vos. Eso es un ser de alta vibración. Por eso un ángel o los seres angelicales o los seres de luz, cuando van al bajo astral o cuando se encuentran con esas almas que necesitan, bueno, que hacen también como un gran trabajo los seres de luz, no hacen nada. O sea, yo literalmente cuando era adolescente y no recurría a los seres de luz, quería hacer todo sola, entonces yo quería ayudar a todas las almas solas. Cuando empecé a recurrir a los seres de luz y a invocarlos, a llamarlos, a pedirles ayuda, yo veía que solamente amiga en una habitación, por ejemplo, venía un ángel y se presentaba en la habitación, solo eso hacía que el alma se fuera. No es que el ángel baja o el ser de luz baja y te dice, no, y te tiene una conversación, solo su presencia impacta a la tuya. Y por eso hay momentos en los que, pensemos esto, cuando entras a un espacio y según la vibración que tiene, o te sentís como, o me siento como cerrado o oscuro, o si es una persona que tiene una vibración muy amorosa, solo con tenerla al lado, ya te impacta, y decís, me da mucha paz, y me encanta juntarme con una persona que tiene una vibración de paz porque me da paz, y no hace falta ni hablar con esa persona, porque la vibración es lo que afecta el campo. Entonces, ¿qué es un ser de mayor vibración? El ser que tiene mayor capacidad de impacto en lo externo y que no se deja influenciar por lo externo.
al ser de luz, los espíritus de bajo astral no lo afectan. No es que el ser de luz se pone a llorar y a sufrir y, ay, pobrecito, entonces se ponen en sombra, porque no, el ser de luz, en el momento en el que accede a conectar con esa alma es como que se machea con la frecuencia del ser de luz, pero porque ese es el impacto que tenemos todos. Todos nosotros tenemos ese campo áurico, ese campo energético, que es a través del cual cambiamos la realidad a través de nuestra vibración. Entonces, ¿cómo puedo cambiar el mundo? ¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo? Enfócate en tu vibración, porque tu vibración es la que cambia el mundo, tu presencia es la que cambia el mundo. Ahora, porque eso es, bueno, ahí caemos en esa tendencia y en la confusión. Cuando uno dice enfócate en tu vibración, no es ser indiferente y apático del mundo, porque ya ahí caemos en dos extremos. O caigo en el sufrimiento, entonces veo, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en un país, y caigo en sufrimiento y sufro con ellos creyendo de que de esa forma los voy a ayudar y aliviar su sufrimiento. Eso es un extremo, no ayuda. Y el otro extremo es, no, entonces voy a enfocar mi atención y mi vibración y mi energía en lo bello. Entonces me vuelvo apático e indiferente. Entonces no me involucro. Entonces no quiero ver noticias de Venezuela, no quiero ver noticias de nada porque tengo que enfocarme en la vibración, en el amor, en la luz. No, las dos extremos no ayudan, no cambian, no generan ningún impacto en el mundo. Ni el sufrimiento, ni creer en el sufrimiento, ni la apatía o la indiferencia. Hay un punto medio que es un equilibrio, que es, puedo ver tu dolor, puedo ver que estás en un estado de sombra, no desde el juicio de la sombra, no que estás mal y te estás equivocando y no. Puedo ver que estás en sombra porque hay confusión, porque hay caos, porque no hay luz, no estás pudiendo ver, no hay claridad. Puedo verlo y te amo y te acepto y no te voy a intentar salvar o cambiar, pero desde este lugar de aceptación también voy a tener fe en vos. Y es esto, bueno, así como puedes tener fe por un alma que está en el bajo astral, puedes tener fe por un país, puedes tener fe pero realmente no es creo que sí, creo que algún día va a salir adelante, o convencerme ilusoriamente, no, desde tu presencia, con el simple hecho de saber, porque la fe es, siento que bueno, tenemos mucho el concepto de fe como desde lo religioso, es esa certeza, desde tu presencia tenés la certeza indubitable de que ese país, esa persona, esa situación va a estar bien, porque está bien, porque no es, va a estar bien cuando esté distinto ahora, no, porque está bien, porque está atravesando el proceso que tiene que atravesar, que yo desconozco, porque es un proceso evolutivo del cual no conozco todas las instancias. Entonces, te veo, te amo, y desde acá lo que puedo hacer es irradiarte mi presencia, porque ¿qué hace la vibración? Se irradia. La vibración no necesita, sí, a través de los medios se expresa, a través de hago algo, dono algo, hago un gesto, se expresa, pero la vibración se irradia sola, no tenés que forzarte por cambiar. Tu mera presencia, tu mera vibración se irradia y se emana, y eso es lo que recibe el país, la situación o la persona que está en esa oscuridad. Lo que recibe de vos es tu vibración, es tu fe, es tu certeza en que está bien, tu aceptación, tu dejar de querer cambiarlo y de querer sufrir o de pretender que ese otro está ahí. No, aceptación y fe. Eso es lo que reciben de vos. Y así es como generas un verdadero impacto en ese otro, en ese país, en esa situación. Y esto, ojo, porque se pone en práctica. Esto no es algo que tenemos que entender acá porque lo estamos hablando en un vivo con Cruz. Se pone en práctica. Lo tenés que hacer, tenés que destinar tu tiempo, destinar tu vibración, tu atención a enviar, dirigir toda esa frecuencia vibratoria a ese lugar, a esa persona, a ese país. No es algo de, listo, es fácil, sí, tengo fe por vos, Venezuela. No. Bueno, por eso con Cruz queremos hacer una propuesta y queremos traer el cuerpo, o sea, poner el cuerpo para hacer esto, hacer prácticas en las cuales enviemos luz, meditemos y entre todos unamos la fuerza de cada fuerza individual, cada presencia individual, las unamos y podamos enviar luz, enviar esta fe. O sea, todo esto, yo sé que suena re lindo y re empoderante, pero hay que ponerlo en práctica. No tiene que quedar en la teoría. Están comentando. Sí, y eso es ser canales, ¿no? Básicamente. Cuando hablabas esto también de ser soberanos de nuestra energía, tiene que ver con, bueno, aprender a usar nuestro instrumento de ser canal. Porque nosotros en realidad estamos canalizando energía todo el tiempo, simplemente podamos ser conscientes de ello o no. Y si nosotros no sabemos cómo poner esos límites energéticos, cómo cuidar de nuestro canal, que básicamente es cuidar de mí en cuerpo y mente y en todo lo que soy, no voy a saber tampoco cómo poder hacer uso, ¿no?, de ese canal, que es una herramienta que tengo por el simple hecho de existir, para justamente poder encauzarla y direccionarla hacia los lugares y los espacios que realmente siento que hace falta llevar esa energía, ¿no?, de amor. Y me quedó algo ahí que cuando estabas hablando de esto último,
Eh, bueno, se me fue, ya me va a volver. La idea. Hoy está. Seguía viniendo muchas cosas, pero no te quería interrumpir tampoco. Vos interrumpime, amiga, vos ya sabés que yo si arranco hablo y... Vos interrumpime siempre, haceme así. Ay, no, encima lo tenía ahí. Bueno, ya va a volver, ya va a volver. Bueno, esto sí, y también creo que en sí la meditación, y ni hablar de meditar en comunidad, tiene un poder inmenso, porque ahí realmente lo que hacemos es ampliar nuestro campo perceptual, es ampliar la conciencia. La conciencia no tiene límites, ¿sí? No es que, bueno, empieza acá y termina acá, no tiene límites. Y cuando yo la amplío, ¿no? Por ejemplo, a través de la meditación, en donde es básicamente, bueno, me reconozco como ese ser ilimitado, ¿no? Sin principio ni final. Ya me reconozco por fuera de mi cuerpo, por fuera de mi identidad, por fuera de mi personaje, de Cruz, y me reconozco como esa conciencia infinita. Literalmente me uno a la conciencia divina, a la conciencia de Dios, ¿no? Porque en realidad todas nuestras conciencias, como dije, no tienen principio ni fin, son una con la mente uno, con la mente de Dios, y eso lo puedo experimentar a través de la meditación. Y cuando yo encima medito en comunidad, con una causa, una intención en común, esa conciencia de amor, esa conciencia que soy, que somos, se expande a tal punto de volverse una, ¿no? Es como poder experimentar esta conciencia colectiva de la cual todos somos parte, que va a tener mucha más implicancia, mucho más potencia, mucha más fuerza que si simplemente me siento yo sola a meditar con mi intención, ¿no? Es como, bueno, ahí quiero que cuentes un poco esto que me decías, ¿no? Que habías leído en este libro, que creo que él lo explica también con datos más precisos, pero realmente podemos generar impacto, realmente podemos generar un cambio, quizás no a nivel tangible, o sí, ¿no? Porque en realidad el mundo de las formas, la materia, en realidad no es más que manifestación de energía en su fin último. Tal cual. Pero bueno, siento que es algo por ahí también como un espacio muy poco explorado, ¿no? Y eso también es lo que queremos traer también, un poco de información, sí, información con respecto a esto que quizás es algo que es inexplorado y que muchas veces queda como por fuera, ¿no? De todas las posibles cosas que puedo hacer por esta causa. Y en realidad yo siento que si realmente habitamos ese espacio de intención, de conciencia, a través de la meditación, del rezo, de la forma que sea, no solamente, como decía, vamos a generar seguramente un impacto en ese espacio, sino que también en nosotros mismos, en esto que decía Sofi de, bueno, poder volverme soberana de mi energía, poder empezar a implicarme en ese ser canal, ¿no? Y poder empezar también a nutrir o sí, a elevar literalmente mi frecuencia, ¿no? Y además, sobre todo cuando lo hago en comunidad, porque ya no soy yo sola, sino que también me nutro, ¿no? De esa energía colectiva, que no es solamente, bueno, la enviamos, la proyectamos. Es como cuando abrís registros o cuando te abrís a canalizar, o en tu caso la mediunidad, vos también estás recibiendo esa energía divina. Primero la recibís, la pasás por tu cuerpo y después la manifestás en el afuera y se la transmitís a un otro. Tal cual. Pero eso también impregna todo tu campo, impregna todo tu ser. Tal cual. Creo que eso es. Hacia afuera y hacia adentro. Así que bueno, eso es un poco lo que, no sé si querés contar un poquito esto de, bueno, lo que me contabas a mí por audio, como Sí. para dar una mini introducción del espacio de mañana. Nosotros mañana queremos proponer, bueno, esto, ¿no? Poder juntarnos, lo vamos a hacer por Zoom, para quien quiera, para quien reaccione con esto, para poder también cuidar el espacio, que sea un espacio íntimo, cerrado, en donde, bueno, realmente quienes sientan estar puedan estar. Y bueno, la idea es esto, justamente poder intencionar, que cada uno ponga sus intenciones y poder también eso, enviar, o sea, literalmente el habitar nuestro canal, el experimentar el ser canales, no importa si nunca lo hiciste, si nunca meditaste, no importa tener experiencia en absolutamente nada, simplemente tener las ganas y sí, las ganas para poder eso, unirnos en comunidad, unir fuerzas y poder encauzarla, enviarla, manifestarla a esos espacios, lugares, personas que cada uno lo sienta. Tal cual. Y aparte, ¿sabes qué, amiga? Cuando se hacen propuestas así de meditaciones grupales y uno dice, es que no sé meditar, es que nadie sabe nada hasta que hace y hasta que practica. De hecho,
también esto, no solamente lo vamos a proponer para mañana, sino que de acá a cuando sea. Siento que son espacios que se tienen que sostener y no que se tienen que sostener de acá a 1 mes, 2 meses, 5 meses, toda la vida. Cuando uno se reconoce, que esto también que dijiste de cómo lo llevaste al espíritu que es uno y a Dios y a la divinidad, cuando nos empezamos a reconocer células de un organismo totalizador, pero yo soy una célula y desde mi lugar como célula tengo la capacidad de impactar en el organismo entero, cuando me reconozco nodo de una red totalizadora, es solo ahí cuando puedo empezar a conectar con todo, con la totalidad, y desde ahí puedo empezar a generar implicancias, porque si yo, por ejemplo, si yo me sé una célula individual, aislada, no, bueno, eso es la creencia colectiva que tenemos también en esta cultura, hace miles de años, entonces no tenés implicancia en la realidad, entonces no podés cambiar nada, literalmente estás aislado de la realidad, no tenés implicancia. Ahora, cuando me reconozco una célula de un organismo, ¿qué es una célula de un organismo? Un punto de una totalidad en la que está todo interconectado con otros millones, millones y millones más de células, y lo que hace cada una cuenta e importa. De hecho, pensemos en esto, una célula cancerígena, una sola célula cancerígena, tiene la capacidad y la potestad de irradiar lo que es en todo el organismo entero y atentar contra el organismo y generar muerte en el organismo. O sea, ¿me entendés que una sola célula? No, porque lo que hago yo no importa, lo que hace uno solo no importa. Vos decís, cuando una sola célula cancerígena tiene la capacidad de irradiar lo que es, insisto, irradiar lo que es a través de todo el organismo entero y atentar, o sea, cambiar, impactar en el organismo entero, entendamos, bueno, una célula madre también, entendamos que nosotros somos una célula, primero, para generar esta conciencia de, ok, tengo impacto en un organismo, no estoy aislada, no soy fruto del azar, estoy en un organismo interactuando con otros millones de células y lo que hace cada una de nosotras importa. Después de eso, empiezo a ser consciente de que tengo un impacto y de que mi lugar, mi estadio como célula impacta en todo. Puedo elegir ser una célula cancerígena o puedo elegir ser una célula madre. ¿Qué elijo? Y ahí es donde digo, ok, entonces me reprogramo. O sea, importa mi vibración, importa qué tipo de célula soy. Ok, entonces importa mi presencia, porque eso es lo que se emana, eso es lo que se extiende, lo que se multiplica, se multiplica lo que soy. Entonces trabajo mi vibración. ¿Cómo quiero que sea esa vibración? Porque claramente yo puedo generar un impacto positivo o negativo, un impacto amoroso o un impacto de terror. Bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero que sea? Listo, elijo y me reprogramo para actuar desde el amor y para ser una presencia más amorosa, para que todo lo que pueda irradiar sea amor. Ahí ya macheo también con llamaría la supervivencia del organismo, pero desde el punto de vista espiritual, la armonía y el orden y la unidad, la conciencia unidad. Así es como me sintonizo con la conciencia unidad. Todo eso, esa es la respuesta a, bueno, ¿qué puedo hacer por el mundo? ¿Cómo me puedo implicar en el mundo? Todo eso se pone en práctica, se practica. Y acá, bueno, esto que vos me decías, como el estudio que yo te comenté, de que leí en un libro que es de Greg Braden, él escribió La Matriz Divina, y creo que este estudio estaba en el libro La curación espontánea de las creencias limitantes, en el que, bueno, él cuenta sobre una investigación que se ha hecho en 1980, por ahí, que reunieron a personas que estaban como entrenadas en meditación, en espacios de meditación, las reunieron en zonas de Medio Oriente donde hay guerra, donde hay conflictos bélicos, y las reunieron ahí a meditar. Hicieron toda una investigación sobre esto, ¿no? Hay que googlearla y buscarla. ¿Qué descubrieron? Que mientras las personas hacían sus meditaciones e intencionaban y elevaban su vibración, insisto, y a través del grupo también intencionaban y irradiaban todo eso hacia afuera, cuando las personas hacían eso, cesaban las actividades de guerra, llegaban menos llamadas de emergencia, entraban menos personas al hospital. ¿Se entiende? Cesaban las actividades de guerra cuando las personas meditaban, cuando dejaban de hacerlo, volvía toda la normalidad. O sea, también uno piensa que todo esto es como lo que estamos diciendo filosófico y todo, reflexión, y no, o sea, ya hay investigaciones, ya hay estudios, esto pasó en 1980, o sea, es cuestión de ponerse a investigar y darse cuenta de que ya la ciencia estaba como, no sé si la ciencia, las personas están demostrando y evidenciando que todo esto de lo que quizás parece muy espiritual y filosófico, tiene comprobaciones en la práctica. De hecho, bueno, el simple hecho de esto también, llevarlo más a la biología, esto que yo te decía antes de la célula cancerígena y la célula madre. O sea, es cuestión de observar la realidad y darse cuenta de que todo lo que existe a nivel macro, también se da a nivel micro. El organismo totalizador, que es la Tierra y el espíritu de la Tierra, es mi organismo de mi cuerpo humano. Es lo mismo, como es adentro es afuera. Esto es muy metafísico. Entonces,
observa cómo funciona el cuerpo, observa cómo funciona cada célula y te vas a dar cuenta de que vos sos también una célula de un organismo más grande que es la Tierra. Y desde ahí, bueno, cómo empezar a relacionarse con el organismo de una forma más consciente. ¿Cómo? Me ilumino. La célula cancerígena, quiero decir esto, está iluminada. ¿Por qué? Porque uno piensa, no, porque es mala. No, y lo malo no puede estar iluminado. La célula cancerígena está iluminada. ¿Por qué? Porque irradia esa luz que es, irradia lo que es, y se expande y se expresa a través de todo el organismo. Por eso se expande tan rápidamente. Claro, uno lo condiciona como algo malo. Entonces lo juzgo como algo malo, y no puede ser eso de luz. No, pará, es que lo que estamos hablando es de vibración y de impactar. No estamos hablando de positivo o negativo. Esa es una elección. Si yo quiero impactar, si yo quiero que mi impacto sea positivo en el mundo y que sea amoroso, entonces tengo que programar mi conciencia, toda esa célula que yo soy, a través de, bueno, enfocarla en el amor, para que lo que sea que yo expanda sea amor. Y por eso volvemos al principio. No sirve de nada que yo sufra por el mundo y que yo tenga miedo por el mundo y desesperanza por el mundo. Lo que sirve es que me enfoque tanto mi atención y mi vibración y mi energía en el amor y en la aceptación de lo que es como es, y desde ahí recién puedo empezar a irradiar ese amor, y desde ahí puedo hacer cosas, porque no es solamente ponerme a meditar, también es hacer cosas, y decir cosas, y exponer cosas, y moverse, pero ese movimiento tiene que venir primero desde, o sea, se da por añadidura, y es la extensión de primero lo que soy, y en quién soy, y eso se practica. Entonces, no sé, perdón, me fui un montón por las ramas, pero algo de lo que me habías dicho vos, amiga, era como que cuente esto del autor. No, sí, Y, eso. y bueno, y decir esto también, que con Cruz lo que queremos hacer es sostener espacios en los que podamos poner en práctica esto. Esto de, porque no sé meditar, no pasa nada, es la intención. Lo que otro autor que habla de intención, y el poder de la intención, es Joe Dispenza. Y él en todos los libros lo desarrolla y lo explica, lo recontra recomiendo también. Con tu intención y el poder de la intención, podés cambiar un montón de cosas en la realidad. Yo sé que parece muy, por arriba y muy conceptual, pero realmente es cuestión de comprobarlo y poner el cuerpo y empezar a practicarlo. Con tu intención podés cambiar un montón de cosas. Y el sistema no quiere que creas esto, porque el sistema le conviene, al sistema que se alimenta de que todo sigue igual, necesita que no te creas que tenés el poder de cambiar las cosas. Pero lo tenés. Entonces, lo que queremos hacer con Cruz es empezar a sostener estos espacios de acá a siempre, ni idea, si hacemos uno mañana, el mes que viene, el año que viene, no sé, pero sostenerlo y hacer esto, hacerlo entre nosotras, hacerlo por nosotras y hacerlo para otros. Redondeé. Así que mañana, mañana domingo, los invitamos. Es que yo estoy pensando no solo en mañana, sino en que esto queda grabado y que cualquiera sepa que vamos a hacer estas propuestas y vamos a hacer meditaciones grupales y de intención. Sí, mañana será la primera de muchas, podemos decir. Así que, bueno, eso, la idea es hacerlo, habíamos dicho a las 11, ¿no? A las 8. A las 8 de la noche, claro. A las 8 de la noche, hora argentina. Un ratito. Así que, ¿cómo? Un ratito, Sí. O sea, Será menos de una hora, capaz, 40 minutos. Media hora, bueno, no sabemos lo que dure, pero no mucho tiempo. Así que bueno, eso va a ser por Zoom, así que quien sienta estar va a escribir por privado y bueno, y nos encontramos mañana por ahí. no va a quedar grabado, va a ser íntimo, va a ser privado, va a ser entre nosotros, y es poner un granito de arena y ver qué podemos hacer de nuestro lugar para implicarnos, involucrarnos en el mundo del cual somos parte. Y que estoy segura que eso también va a tener implicancia en, bueno, como decíamos, en uno, ¿no? Porque cuando uno se abre a recibir esa energía de amor, también se mueven cosas adentro y por ende también en nuestra realidad muchas veces. Okay. Así que creo que también es un poco esto, poner en práctica justamente el ser canales, ¿no? Para quien lo experimente, quien lo haya experimentado, quien no lo haya experimentado nunca, va a ser algo guiado, así que en ese sentido nosotros vamos a estar facilitando el espacio, no hay que hacer absolutamente nada, ni tener experiencia, como bien dije, sino simplemente tener las ganas de aportar desde su lugar. Gracias. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, pero bueno, calculo que... Si hubiese habido preguntas hubiesen aparecido. Bueno, nada, lo voy a dejar grabado. Y gracias por sumarse y gracias, amiga. Gracias, amiga. Te amo mucho. Nos vemos mañana y bueno, cuando sea. Adiós.